Ponte cómodo, acomoda tu almohada a la perfección y deja que la luz tenue te acompañe en este viaje a través de los siglos. A lo largo de la historia de la humanidad, las grandes religiones y dogmas han buscado responder a las preguntas más profundas de la existencia, pero también han generado algunos de los relatos, forjas documentales y mitos más elaborados para moldear imperios, sostener reinos o simplemente tranquilizar la conciencia de los creyentes. Esta noche exploraremos cómo la historia, la ciencia y la filología desarmaron 55 de las afirmaciones y tradiciones más influyentes del pensamiento religioso mundial. 1. La donación de Constantino, el documento falso que construyó un imperio. Durante más de medio milenio, la Iglesia Católica sostuvo su soberanía terrenal y su dominio sobre gran parte de Europa Occidental basándose en un edicto imperial atribuido al emperador Constantino el Grande en el siglo IV. En este texto, el emperador supuestamente cedía al Papa Silvestre I y a sus sucesores la autoridad sobre Roma, Italia y todo el Imperio Romano de Occidente en gratitud por haber curado su lepra. Sin embargo, en el siglo XV, el humanista Lorenzo Valla demostró mediante un impecable análisis filológico que el documento era una falsificación medieval redactada siglos después de la muerte de Constantino. El texto utilizaba términos en latín barbarizado que no existían en la época romana y mencionaba lugares que aún no habían sido fundados, revelando uno de los fraudes documentales más audaces y de mayor impacto político en la historia de la humanidad. 2. María Magdalena, la invención de la prostituta arrepentida. Durante casi 1500 años, la tradición popular y el arte sacro retrataron a María Magdalena como una pecadora pública y prostituta que encontró la redención a los pies de Jesús. Esta noción, sin embargo, no aparece en ninguno de los textos del Nuevo Testamento. La confusión nació oficialmente en el año 591, cuando el Papa Gregorio Magno pronunció una famosa homilía en la que fusionó deliberadamente en una sola persona a tres figuras femeninas distintas mencionadas en los Evangelios: María de Betania, una pecadora anónima que ungía los pies de Cristo, y María Magdalena, de quien solo se afirmaba que se le habían expulsado 7 demonios. La Iglesia Católica corrigió oficialmente este error en 1969, reconociendo su papel fundamental como apóstol de los apóstoles, aunque la imagen de la pecadora arrepentida permaneció grabada en el imaginario colectivo. 3. La manzana del Edén, un juego de palabras mal traducido. El relato del libro del Génesis menciona simplemente que el primer hombre y la primera mujer comieron del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal, sin especificar jamás de qué fruta se trataba. La fijación de la manzana como el símbolo universal de la tentación y la caída humana fue el resultado de un ingenioso juego de palabras al que recurrió San Jerónimo al traducir la Biblia al latín en la célebre Vulgata durante el siglo IV. Jerónimo utilizó el término latín malus, un vocablo homónimo que, según su acentuación y contexto, significa tanto mal como manzano o manzana. Siglos más tarde, los artistas del Renacimiento inmortalizaron el fruto en sus pinturas, consolidando la manzana en la cultura popular como la causante del pecado original, cuando los textos originales hebreos probablemente sugerían un higo, una granada o un racimo de uvas. 4. El 25 de diciembre como la fecha de nacimiento de Jesús. Ninguno de los 4 evangelios canónicos menciona el día ni el mes exacto del nacimiento de Jesucristo. De hecho, las referencias bíblicas sobre pastores pernoctando a cielo abierto con sus rebaños sugieren que el acontecimiento difícilmente ocurrió en pleno invierno del hemisferio norte. La elección del 25 de diciembre fue establecida en el siglo IV durante el mandato del emperador Constantino y el papado de Julio I, con un propósito estrictamente de asimilación cultural. La estrategia consistió en superponer la festividad cristiana sobre las populares celebraciones paganas del imperio, como las Saturnales romanas y la fiesta del Natalis Solis Invicti, la resurrección del sol invicto tras el solsticio de invierno. De este modo, la Iglesia logró cristianizar las costumbres existentes de intercambio de regalos y banquetes sin necesidad de erradicarlas de forma violenta. 5. La leyenda de la papisa Juana, el mito de la mujer en el trono de San Pedro. Durante la Baja Edad Media circuló una de las leyendas urbanas más persistentes del Vaticano, la historia de Juana, una mujer culta del siglo IX que, disfrazada de hombre, escaló posiciones en la jerarquía eclesiástica hasta ser electa papa con el nombre de Juan Potto. Según el relato popular,
Su engaño se descubrió de manera traumática cuando dio a luz en plena procesión papal por las calles de Roma. A pesar de la fascinación que causó durante siglos y de haber inspirado grabados y obras literarias, la historiografía moderna ha demostrado que la papisa Juana jamás existió. La narración surgió en el siglo XIII a partir de crónicas dominicas como un relato moralizante y una sátira política inspirada en el periodo conocido como la pornocratia, donde familias nobles romanas ejercían un control absoluto sobre la silla papal. 6. Las 72 vírgenes del paraíso, la traducción distorsionada del texto coránico. Una de las ideas erróneas más difundidas internacionalmente sobre el Islam es la promesa de que los mártires o creyentes piadosos recibirán exactamente 72 vírgenes de ojos negros como recompensa al ingresar al paraíso. Este concepto proviene de interpretaciones literales de ciertos hadices secundarias y de lecturas simplificadas del término coránico huri. Diversos académicos y filólogos orientales, como Christoph Luxemburg, han señalado que en el dialecto arameo-siroco, la lengua litúrgica dominante en la región durante la redacción inicial de los textos, la palabra huri no hace referencia a seres femeninos, sino a uvas blancas de cristal, o frutos pasas de una pureza resplandeciente, que simbolizaban el festín celestial en la poesía de la época. La erotización de esta promesa fue una construcción posterior de comentaristas medievales que se popularizó masivamente en Occidente. 7. Las indulgencias, el negocio de la salvación garantizada. A finales de la Edad Media y principios del Renacimiento, la Iglesia Católica desarrolló un lucrativo sistema financiero basado en la venta de cartas de indulgencia, las cuales prometían reducir el tiempo de pena que las almas debían pasar en el purgatorio a cambio de donaciones monetarias directas. Dominicos como Johann Tetzel recorrían Europa predicando bajo lemas pegajosos como «Tan pronto cae la moneda en el cofre, el alma sale volando del purgatorio», utilizando el miedo del pueblo al tormento eterno para recaudar fondos destinados a la ambiciosa construcción de la Basílica de San Pedro en Roma. Esta comercialización de la gracia divina indignó profundamente a teólogos como Martín Lutero, convirtiéndose en el detonante principal que fracturó a la cristiandad en 1517 con el inicio de la Reforma Protestante. 8. La sábana santa de Turín, el lienzo de lino sometido a la ciencia. Venerada durante siglos por millones de fieles como la verdadera mortaja que envolvió el cuerpo de Jesucristo tras su crucifixión, la sábana santa de Turín muestra una tenue imagen de un hombre con marcas de azotamiento y heridas correspondientes a los relatos evangélicos. Sin embargo, en 1988, la Santa Sede autorizó un riguroso análisis científico llevado a cabo de forma independiente por 3 prestigiosos laboratorios en Oxford, Zúrich y Arizona, utilizando datación por carbono 14. Los resultados concluyeron con un 95% de certeza que el lino fue fabricado entre los años 1263 y 90 de la Era Común. El hallazgo coincidió exactamente con los primeros registros históricos del lienzo en Francia durante el siglo XIV, cuando el propio obispo de Troyes declaró que se trataba de una astuta pintura realizada por un artista local. 9. La tierra plana, el falso mito de la ignorancia medieval. Existe el mito ampliamente aceptado de que durante la Edad Media, la Iglesia Católica imponía la creencia ciega de que la Tierra era un disco plano flotando en el espacio, y que cuestionar esta idea significaba terminar en la hoguera. En realidad, prácticamente todos los eruditos, teólogos y geógrafos medievales de renombre, desde San Agustín hasta Santo Tomás de Aquino y Beda el Venerable, sabían perfectamente que la Tierra era una esfera, heredando los conocimientos astronómicos de la antigua Grecia. La idea de que los hombres medievales creían en una tierra plana fue un invento de historiadores e intelectuales del siglo XIX, como Washington Irving y John William Draper, quienes fabricaron el mito para dramatizar la supuesta lucha entre la ciencia moderna y la oscuridad religiosa del pasado. 10. La Inquisición y el exterminio masivo de brujas. La imagen popular de la Inquisición española y romana como una máquina implacable que mandó a la hoguera a millones de mujeres acusadas de brujería. Es una exageración histórica moldeada por la propaganda de los países protestantes durante las guerras de religión. Si bien la Inquisición cometió atrocidades y persiguió duramente la heresía,
Los tribunales eclesiásticos eran sorpresivamente escépticos respecto a los fenómenos de brujería, considerándolos en su mayoría supersticiones campesinas o desvaríos mentales. De hecho, la aplastante mayoría de las ejecuciones por histeria de brujas no ocurrieron en la Europa católica inquisitorial, sino en los tribunales seculares y protestantes de Alemania, Suiza e Inglaterra, donde la falta de procesos judiciales reglamentados dio paso a pánicos colectivos que se cobraron miles de vidas. 11. El rapto secreto, una doctrina bíblica sorpresivamente moderna. Millones de cristianos evangélicos en el mundo creen firmemente en la doctrina del arrebatamiento o rapto pretribulación, según la cual los creyentes verdaderos desaparecerán repentinamente de la tierra de forma invisible, para ser llevados al cielo justo antes de que el mundo enfrente 7 años de catástrofes y el mandato del anticristo. A pesar de presentarse como una enseñanza apostólica milenaria, esta interpretación profética jamás formó parte del pensamiento cristiano durante los primeros 1800 años de historia. La doctrina fue concebida en la década de 1830 por el teólogo anglo-irlandés John Nelson Darby, fundador de los Hermanos de Plymouth, quien reinterpretó pasajes aislados de las cartas de San Pablo para estructurar el dispensacionalismo moderno, popularizado masivamente tiempo después por la Biblia de Scofield. 12. Giordano Bruno y Galileo, la confusión sobre sus condenas. A menudo se enseña de forma simplificada que la Iglesia Católica quemó vivo a Giordano Bruno y persiguió a Galileo Galilei por el único delito de defender que la Tierra giraba alrededor del Sol. Aunque la persecución a Galileo por su heliocentrismo fue un grave error judicial y teológico de la Inquisición, el caso de Giordano Bruno en el año 1600 tuvo motivos profundamente distintos. Bruno no era un astrónomo que presentaba modelos matemáticos, sino un místico y filósofo hermético cuyo juicio eclesiástico se centró en sus abiertos errores teológicos. Negaba la divinidad de Cristo, rechazaba la Trinidad, afirmaba que la Virgen María no era virgen y defendía la reencarnación de las almas. Su ejecución en el campo de Fiori fue un acto de opresión ideológica, pero no un castigo a la ciencia pura. 13. Los 3 Reyes Magos. Los detalles que la Biblia nunca mencionó. Cada año las tradiciones navideñas celebran la llegada de 3 Reyes Magos, llamados Melchor, Gaspar y Baltasar, representados tradicionalmente como un anciano blanco, un hombre joven asiático y un rey negro que viajaban sobre camellos. Al consultar el texto original del Evangelio de Mateo, el único que los menciona, se descubre que el autor jamás especificó cuántos eran. No los calificó como reyes, sino como magoi, astrónomos o sabios persas, y nunca mencionó sus nombres ni sus orígenes étnicos. La cifra de 3 se asumió siglos después simplemente por el número de presentes descritos, oro, incienso y mirra, mientras que sus nombres, títulos reales y apariencias raciales fueron añadidos en leyendas apócrifas y mosaicos del siglo VI para simbolizar las 3 edades del hombre y los 3 continentes conocidos en la época. 14. El infierno de Dante, la arquitectura del inframundo que no está en la Biblia. La visión común del infierno como un abismo subterráneo dividido en círculos concéntricos de tormento, lleno de fuego, azufre y demonios con tridents que torturan eternamente a los pecadores según la gravedad de sus faltas, debe muy poco a las escrituras sagradas. La Biblia utiliza metáforas dispersas como la Gehenna, un vertedero de basura fuera de Jerusalén, o el lago de fuego. Pero la geografía detallada y teatral del inframundo fue moldeada por la literatura medieval, principalmente por la obra maestra del poeta Dante Alighieri, La Divina Comedia, escrita a principios del siglo XIV. La mezcla de mitología grecorromana, teología escolástica y sátira política de Dante impactó de tal forma en el imaginario popular que la Iglesia terminó adoptando implícitamente muchas de sus imágenes poéticas, como si fueran doctrina revelada. 15. El diluvio universal, un mito sumerio adaptado a la geología. El relato de Noé construyendo un arca gigantesca para salvar a 2 ejemplares de cada especie vegetal y animal, mientras una inundación de 40 días cubría la totalidad de las montañas del planeta, es uno de los pasajes más emblemáticos de la fe judeocristiana. No obstante, la geología moderna y la paleontología han demostrado fehacientemente que nunca existió una inundación global simultánea en la Tierra. Los arqueólogos descubrieron en el siglo XIX que la historia bíblica es una adaptación casi idéntica de mitos mesopotámicos mucho más antiguos, como el poema de Gilgamesh y el mito de Atrahasis, redactados siglos antes de la Biblia.
Estos relatos surgieron de catástrofes locales reales, las destructivas e impredecibles crecidas de las cuencas de los ríos Tigris y Éufrates, que para los pobladores de la antigüedad representaban la totalidad de su mundo conocido. 16. El Papa Pío XII y el silencio frente al Holocausto. Durante la Segunda Guerra Mundial y las décadas posteriores, se extendió la dura crítica de que el Papa Pío XII guardó un silencio complaciente e indiferente ante el exterminio sistemático de millones de judíos por parte del régimen nazi. Sin embargo, la apertura gradual de los archivos secretos del Vaticano ha revelado una realidad mucho más compleja y matizada. Aunque el pontífice evitó pronunciamientos públicos estridentes para prevenir represalias peores contra los católicos y la población civil en la Europa ocupada, coordinó de forma clandestina una masiva red de asistencia que salvó la vida de cientos de miles de judíos, ocultándolos en conventos, monasterios e incluso dentro del propio Palacio Apostólico de Castel Gandolfo. 17. Las Cruzadas, una guerra de agresión cristiana no provocada. La narrativa popular moderna suele retratar las cruzadas medievales como un ataque de agresión imperialista y codiciosa por parte de una Europa bárbara contra un mundo islámico pacífico e inofensivo. Los historiadores contemporáneos señalan que esta visión pasa por alto el contexto geopolítico de la época. Las cruzadas comenzaron en 1095 como una respuesta militar desesperada a más de 4 siglos de constante expansión militar islámica, la cual había conquistado mediante las armas 2/3 partes del mundo cristiano original, incluyendo el norte de África, Medio Oriente, la península ibérica y Anatolia, y tras la petición urgente de auxilio del Imperio bizantino ante la inminente caída de Constantinopla. 18. La guerra santificada del Bhagavad Gita y la no violencia absoluta a menudo se presenta a las tradiciones espirituales de la India, particularmente al hinduismo y al budismo, como filosofías puramente pacifistas que rechazan por completo el uso de la fuerza o la violencia. Sin embargo, uno de los textos más sagrados del hinduismo, el Bhagavad Gita, centra toda su enseñanza en un dilema bélico. Cuando el guerrero Arjuna duda en el campo de batalla de Kurukshetra ante la perspectiva de matar a sus propios allegados, el dios Krishna le instruye que el cumplimiento de su deber de casta, dharma, exige luchar de manera desapegada, afirmando que el alma es inmortal y que la violencia en una guerra justa es una necesidad divina que no genera karma negativo. 19. El limbo de los niños no bautizados, la doctrina disuelta. Durante casi un milenio, la Iglesia Católica enseñó que las almas de los bebés que morían sin haber recibido el bautismo no podían ingresar al paraíso debido a la mancha del pecado original. Para aliviar la angustia de las familias, la teología escolástica desarrolló el concepto del limbo de los niños, un lugar de felicidad natural eterna, pero privado de la visión de Dios. A pesar de haber sido aceptado por generaciones de creyentes y plasmarse en el catecismo tradicional, el limbo jamás fue definido formalmente como un dogma de fe. En 2007, el Papa Benedicto XVI aprobó un documento de la Comisión Teológica Internacional que desmanteló el concepto, concluyendo que existen razones teológicas sólidas para confiar en que la misericordia divina salva a los niños no bautizados. 20. La quema de la Biblioteca de Alejandría por los cristianos. Una leyenda histórica ampliamente difundida atribuye la destrucción de la mítica Biblioteca de Alejandría al celo fanático del obispo Teófilo y los cristianos locales en el año 391, destruyendo supuestamente todo el saber del mundo antiguo de un solo golpe. La investigación histórica moderna demuestra que la biblioteca no sufrió un único evento destructivo cataplasma, sino un lento declive que duró varios siglos. Gran parte de los rollos principales se quemaron accidentalmente durante el sitio de Julio César en el 48 antes de nuestra era, mientras que el resto de la colección sufrió saqueos durante las guerras civiles romanas del siglo III, mucho antes de que el cristianismo obtuviera el poder político en el imperio. 21. El celibato sacerdotal como mandato apostólico original. Se suele creer que el celibato obligatorio para el clero católico de rito latino fue un mandato divino establecido por Jesucristo y practicado estrictamente por los 12 apóstoles desde los inicios de la Iglesia. Sin embargo, el Nuevo Testamento menciona explícitamente que el propio San Pedro estaba casado y que su suegra fue curada por Jesús. Durante el primer milenio del cristianismo, una gran proporción de sacerdotes y obispos eran hombres casados con familias.
El celibato estricto y universal no se convirtió en una ley canónica obligatoria hasta los concilios de Letrán en los siglos XI y XII, motivado en gran medida por razones socioeconómicas. Evitar que las propiedades y los bienes territoriales de la Iglesia se heredaran de padres a sacerdotes e hijos. 22. La reencarnación eliminada en el Concilio de Constantinopla. Una teoría conspirativa muy extendida entre los movimientos New Age sostiene que el cristianismo primitivo enseñaba abiertamente la reencarnación de las almas y que esta creencia fue eliminada deliberadamente de los textos bíblicos por orden del emperador Justiniano durante el Segundo Concilio de Constantinopla en el año 553. Los registros históricos y los manuscritos patrísticos demuestran que esto es falso. Ninguna comunidad cristiana primitiva aceptó la transmigración de las almas, ya que contradice el núcleo teológico de la resurrección física de la carne. Lo que el concilio condenó fue la teoría origenista de la preexistencia de las almas, un concepto filosófico platónico muy distinto a la reencarnación. 23. Juana de Arco y la herejía en la hoguera. La narrativa popular recuerda el trágico juicio y ejecución de la joven heroína francesa Juana de Arco, como un castigo impuesto por la Inquisición eclesial por sus visiones divinas y su afirmación de hablar con San Miguel y Santa Catalina. En realidad, el proceso judicial de 1431 fue una manipulación puramente política orquestada por los ingleses en la Guerra de los 100 Años. Para desacreditar la legitimidad del rey Carlos VII de Francia, el tribunal pro-inglés condenó formalmente a Juana acusándola de idolatría, superstición, y sobre todo, del delito canónico de vestir ropas masculinas, pantalones de armadura militar. 25 años después, el propio Vaticano anuló el veredicto, declarando a Juana completamente inocente y proclamándola mártir. 24. La poligamia en el Islam como una institución de privilegio masculino. A menudo se interpreta la permisión de que un hombre musulmán tenga hasta 4 esposas como una concesión coránica diseñada para la satisfacción o el estatus patriarcal. Sin embargo, al analizar el contexto histórico de la revelación de la Sura 4.3, la norma surgió tras la sangrienta batalla de Uhud, la cual dejó a cientos de mujeres viudas y niños huérfanos sin sustento económico ni protección social en la Arabia del siglo VII. El Corán introdujo la poligamia como un mecanismo de protección social y bienestar público para incorporar a las familias devastadas a hogares estables, imponiendo además la condición casi imposible de tratar a todas las esposas con absoluta y estricta equidad afectiva y material. 25. Las profecías del fin del mundo para el año 1000. Historiadores del siglo XIX popularizaron la idea de que al acercarse el año 1000 de nuestra era, la totalidad de la población europea cayó en un pánico masivo y colectivo ante la inminente llegada del juicio final, llevando a miles de personas a regalar sus tierras, abandonar los cultivos y deambular flagelándose por los caminos. Los estudios medievales contemporáneos han demostrado que este terror del año 1000 es una invención romántica posterior. Los documentos y crónicas de la época muestran que la vida cotidiana continuó con normalidad, ya que la gran mayoría de la población analfabeta ni siquiera medía el tiempo en años del calendario juliano, y los teólogos conocían el mandato evangélico de que nadie sabe el día ni la hora. 26. El juicio final del calendario maya para 2012. En las décadas previas a diciembre de 2012, diversos grupos esotéricos y autores pseudocientíficos aseguraron que la antigua religión maya había profetizado el fin del mundo, o un cataclismo planetario irreversible al término del 13º Bactún de su calendario de cuenta larga. Los epigrafistas y arqueólogos mayistas aclararon que los mayas jamás concibieron sus ciclos calendáricos como profecías apocalípticas. Para esta civilización, el fin de un ciclo de 512 años simplemente significaba el reinicio de la cuenta cósmica y la celebración de una gran festividad de renovación similar a nuestra transición de siglo, sin ninguna predicción de destrucción planetaria. 27. La prohibición del estudio científico por la Iglesia medieval. Existe el prejuicio de que la Iglesia católica mantuvo a Europa en una edad oscura al prohibir sistemáticamente la disección humana, la astronomía y la experimentación científica. Las investigaciones modernas sobre la historia de la ciencia revelan una realidad opuesta. La Iglesia medieval fue el mayor patrocinador y mecenas del conocimiento científico de su época. Fueron las órdenes religiosas quienes fundaron y financiaron las primeras universidades de la historia, como Bolonia, París y Oxford,
donde la lógica formal, las matemáticas y la filosofía natural eran materias obligatorias de estudio, sentando las bases directas sobre las cuales se construiría la revolución científica. Llegamos exactamente a la mitad de este fascinante recorrido por las grandes construcciones y mitos de la historia religiosa. Si tus párpados ya empiezan a sentirse pesados mientras desarmamos siglos de dogmas y leyendas, este es el momento perfecto para pausar un segundo, regalarle un generoso like a este video y suscribirte a cosas que no necesitabas saber. Compartir este video o activar la campanita no solo nos ayuda a mantener encendida la llama de este rincón de descanso e ironía, sino que le ahorrará a tus amigos la pena de seguir citando falsedades históricas en su próxima reunión. Acomoda bien tu almohada, respira profundo y relájate, que aún nos quedan 28 mentiras más por desvelar. 28. Los templarios y la adoración al demonio Baphomet. En 1307, el rey Felipe IV de Francia ordenó el arresto masivo de todos los caballeros templarios en su territorio, acusándolos de crímenes nefastos que incluían escupir sobre la cruz, practicar la homosexualidad y adorar a una misteriosa deidad con cabeza de macho cabrío llamada Baphomet. La verdad detrás de este proceso inquisitorial fue estrictamente financiera. El monarca francés estaba completamente en bancarrota y fuertemente adeudado con la próspera orden militar. Las confesiones de herejía fueron obtenidas bajo horribles torturas sistemáticas y la supuesta palabra Baphomet no era más que una deformación en francés antiguo del nombre del profeta Mahoma, utilizada por los fiscales reales para fabricar una causa de acusación y apoderarse de todas sus riquezas. 29. El Arca de la Alianza en Etiopía. La Iglesia Ortodoxa Tewahedo de Etiopía sostiene con absoluta convicción que el Arca de la Alianza original, el cofre sagrado que contenía las tablas de la ley de Moisés, descansa custodiada por un solo monje célibe en la capilla de las tablas en Aksum. Según la leyenda nacional, el cofre fue llevado a África por Menelik I, hijo de la reina de Saba y el rey Salomón. Sin embargo, historiadores y arqueólogos no han podido validar jamás esta afirmación, ya que la Iglesia prohíbe categóricamente el acceso al objeto a cualquier investigador, científico o prueba de datación. La evidencia documental sugiere que la leyenda del traslado del arca fue redactada en el siglo XIV en el texto Kebra Nagast como un mito de legitimación política para restaurar la dinastía salomónica en la región. 30. El mito de los mártires cristianos arrojados a los leones en el Coliseo. Uno de los clichés más arraigados del cine y la tradición cristiana es la imagen de miles de primeros creyentes siendo masacrados y devorados por leones hambrientos en el Coliseo de Roma ante las ovaciones de la multitud pagana. Aunque es indudable que existieron persecuciones estatales esporádicas y sangrientas contra los cristianos en el Imperio Romano, no existe un solo documento histórico, inscripción antigua o registro arqueológico de la época que mencione el Coliseo romano como escenario de martirios cristianos. Las ejecuciones religiosas documentadas ocurrieron principalmente en otros espacios como el Circo de Nerón o en anfiteatros provinciales, siendo la asociación con el Coliseo una invención romántica y turística del siglo XVII. 31. La cruz como el símbolo original del cristianismo primitivo. A menudo se asume que la cruz de madera ha sido el emblema universal e indiscutible de la fe cristiana desde la crucifixión misma de Jesús de Nazaret. Sin embargo, durante los primeros 3 siglos de nuestra era, los cristianos primitivos evitaron sistemáticamente el uso de la cruz como símbolo público o devocional. La crucifixión era considerada en el Imperio Romano como el método de ejecución más humillante, brutal y vergonzoso, reservado para esclavos y rebeldes políticos. En su lugar, las primeras comunidades cristianas en las catacumbas utilizaban el ichthys, el célebre dibujo del pez, el ancla o la imagen del buen pastor, para identificarse sin atraer persecuciones. La adopción masiva de la cruz como símbolo sagrado no comenzó sino hasta el siglo IV, impulsada por la visión legendaria del emperador Constantino antes de la batalla del puente Milvio y la posterior cristianización del Estado romano. 32. Las brujas de Salem quemadas vivas en la hoguera. La cultura popular, la literatura y el cine han inmortalizado los infames juicios de las brujas de Salem en 1692, con la terrorífica imagen de decenas de mujeres atadas a postes y consumidas por las llamas en la plaza pública. Aunque la histeria puritana en la colonia de Massachusetts fue una trágica masacre impulsada por el fanatismo religioso y la paranoia comunitaria, ninguna de las personas condenadas por brujería en Salem murió en la hoguera.
De las 20 víctimas ejecutadas, 19 fueron ahorcadas en Gallows Hill, y un anciano de 80 años, Giles Corey, fue aplastado hasta la muerte bajo el peso de enormes piedras por negarse a someterse al juicio. La quema en la hoguera era una pena habitual en la Europa continental bajo el derecho eclesiástico, pero las leyes coloniales inglesas aplicaban estrictamente el ahorcamiento para los delitos capitales. 33. Buda Siddhartha Gautama, adorado como un dios todopoderoso. Existe la percepción occidental generalizada de que Siddhartha Gautama, el Buda histórico que vivió en el norte de la India entre los siglos VI y V antes de nuestra era, es el equivalente a un dios creador omnipotente dentro de la tradición budista. La doctrina budista original y la tradición Theravada sostienen categóricamente que Buda fue un ser humano mortal que, mediante la meditación, la disciplina mental y la comprensión profunda de la realidad, alcanzó la iluminación o nirvana. Gautama jamás afirmó ser un dios, un enviado divino ni un intermediario cósmico. De hecho, enseñó explícitamente que los dioses de las mitologías eran seres sujetos al mismo ciclo de reencarnación y sufrimiento, samsara, que los humanos, presentando su camino como un método práctico de autoliberación psicológica y espiritual accesible para cualquiera. 34. Hipatia de Alejandría, asesinada por ser una científica atea. La trágica muerte de Hipatia de Alejandría en el año 415 suele retratarse como el símbolo definitivo del choque entre la ciencia ilustrada y el fanatismo cristiano, afirmando que una turbulenta turba de monjes fanatizados la linchó por el simple hecho de ser una matemática atea que enseñaba astronomía. La investigación histórica contemporánea muestra que el conflicto tuvo matices políticos mucho más complejos. Hipatia no era atea, sino una distinguida filósofa neoplatónica profundamente espiritual que contaba con destacados alumnos cristianos, entre ellos el propio obispo Sinesio de Cirene. Su brutal asesinato por parte de los Parabalani estuvo motivado por su posición como asesora política clave de Orestes, el prefecto imperial de Alejandría, quien libraba una encarnizada disputa de poder terrenal contra el patriarca Cirilo por el control político de la ciudad. 35. El libelo de sangre y los sacrificios rituales judíos. A partir del siglo XII en la Inglaterra medieval, se propagó por toda la Europa cristiana la pavorosa mentira conocida como el libelo de sangre. Esta difamación acusaba falsamente a las comunidades judías de secuestrar y asesinar niños cristianos durante la Pascua para utilizar su sangre en la elaboración del pan ácimo, matzá, o en rituales esotéricos. A pesar de que las leyes dietéticas judías, kashrut, prohíben de forma absoluta y rigurosa el consumo de cualquier tipo de sangre, la mentira se viralizó sistemáticamente, alimentada por supersticiones populares y la codicia de nobles locales que buscaban saldar sus deudas confiscando los bienes de los judíos. El mito desató espantosos pogromos, expulsiones masivas y linchamientos durante siglos, sirviendo como base ideológica para el antisemitismo moderno. 36. El hallazgo repetido del Arca de Noé en el monte Ararat. Con regularidad pasmosa, expediciones compuestas por arqueólogos aficionados y grupos fundamentalistas anuncian en conferencias de prensa el descubrimiento definitivo de los restos de madera petrificada del Arca de Noé en las laderas nevadas del monte Ararat, en Turquía. Todos y cada uno de estos anuncios han resultado ser engaños publicitarios, errores de interpretación geológica o puros fraudes montados para recaudar fondos de donantes piadosos. Los geólogos explican que las estructuras fotografiadas suelen ser simples formaciones rocosas naturales de basalto o pillow lava que adquieren formas simétricas por la erosión. Además, la datación de carbono en los supuestos fragmentos de madera presentados en ocasiones pasadas ha revelado vigas modernas trasladadas al sitio por los propios organizadores de las expediciones. 37. El Santo Grial como el cáliz histórico de la Última Cena. La búsqueda del Santo Grial como la copa física de metal o piedra utilizada por Jesús en la Última Cena y usada por José de Arimatea para recoger su sangre en la cruz es uno de los mitos más persistentes de la cristiandad occidental. Curiosamente, la idea del Grial no proviene de la teología ni de los textos bíblicos, sino de la literatura de ficción cortés del siglo XII. La primera mención de un Grial aparece en el poema inconcluso Perceval o El cuento del Grial, escrito por el poeta francés Chrétien de Troyes hacia 1180, donde la palabra Graal ni siquiera era un cáliz sagrado, sino un plato hondo o bandeja de servir utilizada en un banquete caballeresco.
Fueron autores posteriores como Robert de Boron quienes cristianizaron la leyenda, fusionando el folclore artúrico con el simbolismo litúrgico. 38. San Patricio y la erradicación de las serpientes en Irlanda. La leyenda más popular sobre el patrón de Irlanda, San Patricio, asegura que el santo del siglo V utilizó su báculo divino para ahuyentar y erradicar a todas las serpientes de la isla de Irlanda, arrojándolas para siempre al mar desde la cima de una montaña. La ciencia biológica y la paleontología han desmentido categóricamente este prodigio milagroso. Irlanda jamás ha tenido serpientes nativas en toda su historia geológica. Durante la última era de hielo, la isla estuvo completamente cubierta de glaciares y rodeada de aguas heladas que impidieron la migración de reptiles desde el continente europeo. La supuesta expulsión de las serpientes fue una metáfora creada por los hagiógrafos medievales para simbolizar el éxito de San Patricio en la erradicación de los cultos paganos druidas. 39. La prohibición absoluta del alcohol como mandato cristiano universal. A principios del siglo XX, diversos movimientos evangélicos del movimiento de temperancia en Estados Unidos promovieron la idea de que la Biblia prohíbe de forma tajante la ingesta de cualquier tipo de bebida alcohólica, llegando a sostener que el vino mencionado en las Escrituras era en realidad simple jugo de uva sin fermentar. Esta afirmación carece de sustento histórico, lingüístico y teológico. En el Oriente Medio de la Antigüedad, el proceso natural de fermentación era el único método eficaz para conservar el jugo de fruta y evitar bacterias patógenas en el agua corriente. Tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, el vino real es celebrado como un regalo divino, consumido por el propio Jesús en las bodas de Caná y utilizado sacramentalmente en la última cena, condenando la embriaguez pero jamás el consumo moderado. 40. El purgatorio como una enseñanza explícita del cristianismo primitivo. La doctrina del purgatorio, un estado o lugar intermedio de purificación, donde las almas de los difuntos expían sus pecados leves antes de acceder al cielo, es considerada por muchos fieles católicos como un dogma presente desde los mismos orígenes apostólicos. La historiografía y la teología demuestran que la geografía del purgatorio tal como se conoce hoy no existía en los primeros siglos del cristianismo. Aunque los primeros cristianos oraban por los muertos, la idea de un lugar físico de fuego purificador se fue gestando lentamente en la patrística tardía y no se consolidó de forma sistemática hasta finales del siglo XII en la teología escolástica. El dogma fue definido formalmente en los concilios de León y Florencia para contrarrestar las doctrinas teológicas que rechazaban el valor de los sufragios monetarios por los difuntos. 41. La desautorización de San Cristóbal y los santos inventados. Durante generaciones, millones de conductores y viajeros llevaron consigo la medalla de San Cristóbal, creyendo en la historia del gigante que cruzó un río embravecido con el niño Jesús sobre sus hombros, convirtiéndolo en el protector divino de los caminos. Sin embargo, en 1969, en el marco de la reforma del calendario romano general tras el Concilio Vaticano II, la Iglesia Católica retiró a San Cristóbal de la lista oficial de santos de veneración universal. La revisión crítica de las fuentes reveló que la historia del santo gigante carecía por completo de base histórica fáctica, siendo el producto de leyendas populares del siglo V que fusionaron mitos paganos con alegorías teológicas. La misma suerte sufrieron otros personajes venerados cuyos orígenes resultaron ser meras construcciones folclóricas. 42. La Sharia como un código de leyes divino, unificado e inalterable. Existe la creencia tanto en sectores fundamentalistas como en críticos occidentales de que la Sharia es un libro de códigos penales y civiles único, dictado palabra por Dios y aplicado de manera idéntica e inmutable en todo el mundo islámico. En realidad, la Sharia no es un cuerpo legislativo cerrado, sino un concepto abstracto que significa el camino hacia el agua. Lo que se aplica en la práctica es el fiqh, la jurisprudencia humana, elaborado por eruditos y juristas a lo largo de los siglos mediante el estudio del Corán y los hadices. Existen 4 escuelas jurídicas principales en el Islam sunita y varias en el chiismo, las cuales difieren radicalmente entre sí en la interpretación de temas civiles, financieros y penales, haciendo que la aplicación de la ley islámica varíe enormemente según la época y la región. 43. Las guerras de religión europeas impulsadas exclusivamente por la fe.
Los cruentos conflictos que devastaron Europa durante los siglos XVI y XVII, como la Guerra de los 30 Años o las guerras de religión de Francia, se presentan tradicionalmente como cruzadas ideológicas donde católicos y protestantes se mataban motivados únicamente por el celo doctrinario y la salvación de sus almas. Si bien el fervor religioso fue un potente catalizador movilizador para la población, las causas profundas de estas contiendas fueron estrictamente geopolíticas, territoriales y económicas. Un claro ejemplo de esta paradoja política ocurrió durante la Guerra de los 30 Años, cuando la Francia católica, gobernada operativamente por el cardenal Richelieu, no dudó en aliarse militarmente y financiar a los príncipes protestantes suecos y alemanes para debilitar el poder de la dinastía católica de los Habsburgo en Austria y España. 44. La manzana como el pecado atribuido únicamente a la fragilidad de Eva. La narrativa popular sobre la caída del hombre suele cargar la culpa absoluta del pecado original sobre Eva, pintándola como la mujer débil y tentadora que sedujo a Adán para desobedecer a Dios al comer la manzana. Esta lectura marcadamente misógina fue reforzada por teólogos medievales, pasando por alto la exégesis de los propios textos sagrados. En el pasaje del Génesis, Adán estaba junto a Eva durante la conversación con la serpiente y aceptó el fruto de forma pasiva y consciente. Más aún, en las epístolas del Nuevo Testamento, particularmente en la carta a los Romanos redactada por San Pablo, la responsabilidad teológica del pecado original y la entrada de la muerte en el mundo se atribuye formalmente a Adán como cabeza representativa de la humanidad, y no a Eva. 45. La infalibilidad papal aplicada a cualquier opinión del pontífice. Existe el mito recurrente de que la Iglesia Católica enseña que todo lo que dice o escribe el Papa en sus discursos, entrevistas, homilías o libros es considerado automáticamente como una verdad divina e infalible, que ningún fiel puede cuestionar. En realidad, el dogma de la infalibilidad papal, definido en el Concilio Vaticano I en 1870, es extremadamente restringido y cuenta con condiciones canónicas muy estrictas. El Papa solo habla de forma infalible cuando se pronuncia ex cátedra, es decir, cuando como pastor supremo de la Iglesia define solemnemente una doctrina de fe o moral que debe ser sostenida por toda la Iglesia. Desde la promulgación del dogma hace más de siglo y medio, esta prerrogativa solo se ha utilizado de forma explícita en una ocasión, en 1950 para la definición del dogma de la Asunción de la Virgen María. 46. La creación del mundo en el año 4004 a.C. y el creacionismo de la Tierra joven. En el siglo XVII, el arzobispo anglicano James Ussher realizó una minuciosa suma de todas las genealogías y edades de los patriarcas citados en el Antiguo Testamento, concluyendo solemnemente que la creación del universo había ocurrido exactamente el 23 de octubre del año 4004 antes de nuestra era. Durante siglos, esta fecha fue impresa en los márgenes de millones de Biblias como una verdad histórica indiscutible. Sin embargo, los descubrimientos de la geología, la paleontología y la astrofísica han demostrado que la Tierra tiene más de 4.500 millones de años y el universo conocido casi 14.000 millones. La lectura literalista de los textos poéticos y alegóricos del Génesis sobre la creación en 6 días solares terminó siendo desmentida por la observación directa del cosmos y el registro fósil. 47. El gran chasco de 1844 y la matemática del fin del mundo. A principios de la década de 1840, el predicador neoyorquino William Miller convenció a más de 100,000 seguidores de que había descifrado la clave matemática exacta del libro profético de Daniel. Miller anunció que Jesucristo regresaría a la tierra en gloria y majestad el 22 de octubre de 1844. La fecha provocó un fervor masivo. Los llamados milleristas vendieron sus hogares, regaron sus cosechas y se vistieron con túnicas blancas esperando el evento en las colinas. Cuando el sol salió al día siguiente sin que nada ocurriera, el evento pasó a la historia como el Gran Chasco. En lugar de disolverse, el movimiento se fragmentó y reestructuró sus interpretaciones para dar origen a denominaciones modernas como los adventistas del séptimo día. 48. El vudú como una práctica exclusiva de magia negra y muñecos con alfileres. La cultura popular occidental ha retratado sistemáticamente al vudú haitiano como una secta diabólica centrada en la fabricación de muñecos de trapo, clavados con alfileres para causar dolor a distancia y la creación de zombies sin alma. Esta visión es una burda distorsión colonialista y cinematográfica.
El vodú es una religión sincretista legítima, nacida del encuentro entre las tradiciones espirituales de los esclavos del África Occidental y el catolicismo popular en el Caribe. Los llamados muñecos vudú ni siquiera forman parte de la tradición haitiana original. Fueron un invento del folclore europeo y del cine de Hollywood del siglo XX, para demonizar una fe afrodescendiente que sirvió como motor espiritual en la independencia de Haití. 49. Akenatón y la invención del monoteísmo moderno. A menudo se enseña de forma simplificada que el faraón egipcio Akenatón, al imponer el culto exclusivo al disco solar Atón en el siglo XIV antes de nuestra era, fue el primer teólogo brillante que inventó el monoteísmo tal como lo conocemos hoy. Los egiptólogos modernos señalan que el atonismo de Akenatón no era un monoteísmo filosófico universal, sino una forma de enoteísmo o monolatría autoritaria. Akenatón no negaba la existencia ontológica de los otros dioses egipcios, sino que prohibió su culto para concentrar todo el poder político y los recursos de los templos en su propia figura como único intermediario terrenal de Atón, resultando en una reforma tan impopular que fue erradicada por sus sucesores inmediatamente tras su muerte. 50. La misa de espaldas al pueblo como una falta de respeto al creyente. Durante siglos, el sacerdote católico celebró la misa dirigiendo la mirada en la misma dirección que la congregación, mirando hacia el altar y el ábside de la iglesia. Tras la reforma litúrgica del Concilio Vaticano II, se extendió el mito de que la antigua misa en latín se oficiaba de espaldas a la gente, por soberbia o desprecio hacia la participación de los fieles. En realidad, la orientación tradicional, conocida como ad orientem, hacia el oriente, no significaba darle la espalda al pueblo, sino que tanto el sacerdote como la comunidad miraban juntos hacia la misma dirección, la salida del sol en el este, que simbolizaba la segunda venida de Cristo, caminando simbólicamente como un solo cuerpo en oración. 51. San Jorge y el combate literal contra el dragón. La historia de San Jorge, un valiente caballero cristiano que salvó a una princesa libia clavando su lanza en el corazón de un feroz dragón escupidor de fuego, es una de las leyendas más queridas del santoral europeo. El personaje histórico real fue un soldado romano del siglo III, ejecutado por no renunciar a su fe cristiana durante la persecución del emperador Diocleciano. La fábula de la criatura mítica no apareció en su biografía sino hasta 1000 años después de su muerte, popularizada en el siglo XIII por la leyenda dorada de Santiago de la Vorágine. El dragón era simplemente una alegoría poética del paganismo y el demonio siendo vencidos por la fe. Pero la cultura popular convirtió la metáfora en un evento histórico mitológico. 52. La licuefacción de la sangre de San Genaro. 3 veces al año, en la Catedral de Nápoles, miles de fieles se congregan para presenciar el célebre Milagro de San Genaro. Una ampolla de cristal que contiene la sangre seca del santo del siglo IV se vuelve milagrosamente líquida ante los ojos de la multitud. Aunque la Iglesia permite la veneración, los científicos que han analizado la ampolla sin abrir han demostrado que el fenómeno puede explicarse mediante la química. La sustancia en el recipiente presenta propiedades de un gel tixotrópico, una mezcla de compuestos de hierro y carbonato de calcio comunes en la época medieval, que se liquefase cuando se le aplica una leve agitación mecánica o un cambio sutil de temperatura al mover la ampolla durante la procesión. 53. La Torre de Babel y la diversificación instantánea de las lenguas. El relato del libro del Génesis explica la existencia de la enorme diversidad de idiomas en el mundo como un castigo divino repentino sobre la humanidad por intentar construir una torre que alcanzara el cielo en las llanuras de Babilonia. La lingüística histórica y la antropología han demostrado fehacientemente que los idiomas no surgieron de un evento traumático e instantáneo en una sola tarde. Las miles de lenguas que existen y han existido en la Tierra evolucionaron gradualmente a lo largo de decenas de miles de años, mediante procesos lentos de migración humana, aislamiento geográfico, derivación fonética y fusión cultural, de la misma manera en que el latín se diversificó lentamente con los siglos hasta convertirse en las lenguas romances actuales. 54. La intolerancia religiosa como un mal exclusivo de la Iglesia Católica. Durante la Ilustración se popularizó la idea de que la represión de las ideas científicas y la persecución por motivos de fe fueron delictivas exclusivas del catolicismo romano y su Inquisición. Los historiadores recuerdan que el fanatismo doctrinario no conoció fronteras confesionales.
Líderes de la Reforma Protestante como Martín Lutero promovieron una feroz persecución contra las comunidades anabaptistas y escribieron tratados abiertamente antijudíos, mientras que en la Ginebra teocrática de Juan Calvino se persiguió con igual severidad la disidencia intelectual, llevando a la hoguera en 1553 al sabio español Miguel Servet por sus descubrimientos sobre la circulación pulmonar y sus tesis teológicas. 55. El Apocalipsis de San Juan como un mapa del siglo XXI. Millones de personas leen el último libro del Nuevo Testamento, el Apocalipsis, como un código secreto de predicciones diseñado específicamente para anunciar los acontecimientos políticos de nuestra época, identificando los caballos del Apocalipsis, las bestias y el número 666 con líderes geopolíticos actuales o innovaciones tecnológicas modernas. Los estudiosos de la literatura apocalíptica del siglo I aclaran que el libro fue redactado en un lenguaje fuertemente simbólico y velado para consolar a los cristianos perseguidos durante el Imperio Romano bajo los mandatos de Nerón y Domiciano. El famoso número de la bestia es un criptograma numérico, gematría, en hebreo, que hace referencia directa a Nerón César, no una profecía sobre el futuro distante. Y así concluimos esta serena travesía por 55 de las invenciones, mitos y reinterpretaciones que han acompañado el devenir de la fe y el pensamiento religioso a lo largo de los siglos. Si este viaje por la historia te permitió desconectar del ruido cotidiano y relajarte, recuerda regalarnos tu like, suscribirte al canal y activar la campanita para formar parte de la comunidad de cosas que no necesitabas saber. Acomoda bien tu almohada, apaga la luz y déjate llevar por un descanso reparador y profundo. Nos escuchamos en el próximo episodio.